Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hoy vamos a comenzar a leer un libro que es indispensable para la historia de México. Me refiero a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Voy a leer partes de algunos capítulos que considero son muy importantes y que nos van a llevar a ver aspectos cruciales de lo que fue la conquista de México. He tomado como referencia este libro que ha sido publicado en 2014 por la Academia Mexicana de la Lengua, que trae un espléndido trabajo introductorio del doctor Miguel León Portilla. Y es interesante además ver qué nos refiere Bernal Díaz en su libro, porque, como sabemos, recientemente, hará un par de años, una cosa así, un investigador, el doctor Christian Duverger, pues sacó un escrito en el cual ponía en duda, con una serie de argumentos, la paternidad de que se había dado siempre a Bernal Díaz como autor de esta obra tan relevante, ¿no? En el texto introductorio, precisamente, Miguel León Portilla hace una breve referencia a este autor francés y da o comenta una serie de informaciones que recalcan lo que pues todo el mundo daba por un hecho, que Bernal Díaz del Castillo era el autor de esta obra y no Hernán Cortés, como se lo atribuye precisamente Duverger. Entonces, yo he escogido precisamente dar lectura al capítulo 27 de la obra, porque considero que allí ocurre un hecho fundamental para la historia de México, y es el momento en que llega Cortés a la península de Yucatán y se va a enterar, va a conocer de que existen algunos españoles que habían naufragado años atrás y que estaban al servicio de los señores mayas del lugar. Y así es como considero esto importante por una razón, porque allí va a recuperar las fuerzas españolas a uno de estos personajes, que es Jerónimo de Aguilar, ¿no? Tanto Jerónimo de Aguilar como Gonzalo Guerrero, que era el otro español que había llegado 7 años antes a estas tierras mayas, ya hablaban, ya conocían la lengua maya, y esto va a ser muy importante para los acontecimientos que posteriormente se van a dar. Entonces, leo cómo nos lo relata Bernal Díaz del Castillo. Como Cortés en todo ponía gran diligencia, me mandó llamar a mí y a un vizcaíno que se decía Martín Ramos, y nos preguntó que qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieran dicho los indios de Campeche cuando vinimos con Francisco Hernández de Córdoba. Era una expedición anterior a la de Cortés, en la que habían participado precisamente Bernal Díaz y Martín Ramos, a los que se refiere aquí, y esas palabras decían Castilán, Castilán, según lo he dicho en el capítulo que de ello trata. Y nosotros se lo tornamos a contar tal y de la manera que lo habíamos visto e oído.
dijo que ha pensado muchas veces que por ventura estarían algunos españoles en aquella tierra, y dijo: paréceme que será bien preguntar a estos caciques de Cozumel si saben alguna nueva de ello. Y con Melchorejo, el de la punta de Cotoche, que entendía ya poca cosa de lengua de Castilla y sabía muy bien la de Cozumel, o sea, el maya, se le preguntó a todos los principales, y todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles y daban señas de ellos, y que en la tierra adentro, andadura de 2 soles, estaban y los tenían por esclavos unos caciques, y que allí en Cozumel había indios mercaderes que les habían pocos días hablado. De lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas. Y díjoles Cortés que luego los fuesen a llamar con cartas que en su lengua llaman anales. Y dio a los caciques y a los indios que fueron con las varias camisas y los halagó. Y les dijo que cuando volviesen les daría más cuentas. Y el cacique dijo a Cortés que enviasen rescate para los amos con quien estaban estos españoles, que los tenían por esclavos, porque los dejasen venir. Y así se hizo, que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas. Y luego mandó apercibir 2 navíos, los de menor porte, que el uno era poco mayor que un bergantín, y con 20 ballesteros y escopeteros, y por capitán de ellos a Diego de Ordaz, y mandó que estuviesen en la costa de la punta de Cotoche, aguardando 8 días con el navío mayor, y entre tanto que iban y venían con la respuesta de las cartas, con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a Cortés de lo que hacían, porque está aquella tierra de la punta de Cotoche, obra de 4 leguas, y se parece la una tierra desde la otra. Y escrita la carta, decía en ella: señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos, y os pido, por merced, que luego os vengáis aquí, a Cozumel, que para ello envío un navío con soldados, si los hubieses menester, y rescate para dar a estos indios con quien estáis, y lleva el navío de plazo 8 días para os aguardar. Veníos con toda brevedad, de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo en esta isla y con 500 soldados y 11 navíos. En ellos voy, mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán. Luego se embarcaron en los navíos con las cartas y con los indios mercados de Cozumel que las llevaban, y en 3 horas atravesaron el golfete y echaron en tierra los mensajeros con las cartas y rescate. Y en 2 días las dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar, que entonces supimos que así se llamaba, y de aquí adelante ansí lo nombraré. Y después los hubo leído y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos, él se holgó con ello y lo llevó a su amo, el cacique, para que le diese licencia, la cual luego se le dio para que se fuese a donde quisiese. Y caminó el Aguilar a donde estaba su compañero, que se decía Gonzalo Guerrero, en otro pueblo 5 leguas de allí. Y como le leyó las cartas, el Gonzalo Guerrero le respondió: hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y retiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles y de esta manera? Y ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son. Por vida vuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Y asimismo, la india mujer del Gonzalo habló al Aguilar en su lengua, muy enojada, y le dijo: mira, ¿con qué viene este esclavo a llamar a mi marido? Íos vos y no curéis de más pláticas. Y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima, y si por mujer e hijos lo hacía, que los llevase consigo, si no lo quería dejar. Y por más que le dijo y amonestó, no quiso venir. Y parece ser aquel Gonzalo Guerrero era hombre de la mar, natural de Palos, y desde que el Jerónimo de Aguilar vido que no quería venir, se vino luego con los 2 indios mensajeros a donde había estado el navío aguardándole. ¿Qué sacamos de este relato
para lo que hemos comentado al principio. En primer lugar, vemos aquí dos actitudes muy diferentes. Son dos náufragos españoles, cristianos, que han ido a parar con sus huesos a tierras mayas. Y esas dos actitudes que vemos es precisamente la diferencia enorme entre la actitud de Jerónimo de Aguilar y la actitud de Gonzalo Guerrero. El primero, Aguilar, es hombre de letras. Se dice que inclusive leía su libro de horas en un momento dado. Se ve que no era dado a los amores, etc. Y en cambio, Gonzalo Guerrero de inmediato se adapta al mundo maya. Como él mismo dice, se llega a labrar su cara, o sea, a orar de la manera en que hacían los mayas, sus escarificaciones, ¿verdad? Y de inmediato busca mujer, ¿no? Y con ella va a tener lo que podríamos considerar los primeros mestizos en Mesoamérica, ¿no? Ahí es el momento en que le dice a Aguilar, ¿no? Mira mis hijicos, cuán bonicos son, ¿no? Y además soy señor en tiempo de paz y soy capitán en tiempos de guerra. O sea, se había ya adaptado totalmente a lo que era aquella nueva vida que se le presentaba, ¿no? Había establecido una familia y pues a ella se entrega. Se dice que posteriormente, ya cuando se consolida España y empieza ya, digamos, a empezar a conquistar otras regiones, que el mismo Gonzalo Guerrero va a combatir en contra de los españoles, e inclusive se relata que en una de esas escaramuzas muere. El hecho es que, y era donde yo quería poner el énfasis, que estas dos actitudes tan diferentes van a ser fundamentales para la conquista de México, porque, por un lado, Jerónimo de Aguilar, al hablar el maya y al hablar el español, su lengua original, pues va a ser, digamos, un elemento fundamental en la conquista de México. Acordemos que después se va a dar el regalo que se le da a Cortés cuando va costeando de varias mujeres, y entre ellas está la Malinche. También todo eso lo relata Bernal Díaz. Y como esta Malinche era una persona muy preparada, muy culta en su momento, hablaba varias lenguas, entre ellos el náhuatl y el maya. Entonces, la importancia de este hecho tan significativo de incorporar a Jerónimo de Aguilar, que hablaba el maya y el español, pues va a ser de una utilidad enorme. ¿Por qué? Porque entonces la manera de entenderse entre Cortés y los grupos mexicas, ¿verdad?, era precisamente a través de una triangulación de las lenguas. Es decir, la Malinche, que hablaba, como decíamos, el náhuatl y el maya, pues escucha en lengua náhuatl a los mexicas, lo traduce al maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar a su vez lo traduce al español a los conquistadores. Entonces ya veremos más adelante en otro pasaje que nos relata Bernal cómo esto también se va a prestar a ciertas incomprensiones. Así pues, vemos esta riqueza de información sobre el escrito de Bernal Díaz del Castillo. Hago un pequeño paréntesis nada más para comentar o preguntarnos, ¿quién era Bernal Díaz del Castillo? Pues, como hemos visto, Bernal acompaña a otros expedicionarios antes de que Cortés emprenda su viaje a lo que será la Nueva España, ¿verdad? Y en aquel momento era un joven de aproximadamente unos 25 años. Si aceptamos
que su fecha de nacimiento fue en el año 1496. Va a ser una persona longeva. Después ya de la conquista, pasados muchos años, él se va a establecer en Guatemala. Y allí en Guatemala va a escribir precisamente, digamos, lo que es su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Lo hace ya casi ciego, según relata, y él va a morir cuando tenía alrededor de 90 años de edad, una cosa así. Entonces, pues, este personaje, pues, como vemos, tuvo una importancia fundamental para la historia de México. Pero continuemos para que podamos ver algún otro pasaje de importancia que nos relata el mismo Bernal Díaz. Y es el que viene contemplado en el capítulo 46. En el capítulo 46, Bernal relata el momento en que se va a capturar a Cuauhtémoc. Les voy a recordar, para que tengamos clara idea, qué había ocurrido en aquellos días, ¿no? Cortés, después del desastre de la Noche Triste, cuando tratan de huir de Tenochtitlan y son el ejército español y sus aliados indígenas son destrozados, Cortés logra salvarse junto con un buen número de sus capitanes, ¿verdad? Pero muchos perecen en aquella noche, ¿no? Cuitláhuac es quien gobierna en ese momento Tenochtitlan. Cuitláhuac ha sucedido en el trono a Moctezuma II y Cuitláhuac, digamos que es el artífice, el gran artífice de ese triunfo indígena sobre los peninsulares, ¿no? Entonces, Cortés se retira hacia Tlaxcala, en fin, pero no está conforme con aquella derrota, y su idea, obviamente, desde el principio es tomar Tenochtitlan. Ahora sí que la batalla por Tenochtitlan, ¿no? Entonces, vuelve con mayor ímpetu, ha mandado a hacer los bergantines, estas naves ligeras que le van a permitir tener el control de lo que es el lago, ¿verdad? Y él dice, Cortés en sus cartas de relación, ahí sí, escritas por él, Cortés relata cómo fue, según él dice, un gran ardid el cortar el agua potable que abastecía Tenochtitlan. Recordemos que el agua que abastecía a la ciudad mexica venía de los manantiales de Chapultepec y era trasladada por medio de toda una serie de acueductos, dos paralelos, que traían esa agua y allí se abastecían las canoas a través de ollas para repartirla por la ciudad, en fin. Entonces, Cortés corta el agua potable, con lo cual pone en un aprieto tremendo a Tenochtitlan, porque Tenochtitlan ya no tiene agua potable, en todo caso tiene que beber el agua del lago que circundaba allí a la ciudad, y pues esto va a traer una serie de problemas, enfermedades y demás, ¿verdad? Y además usa una estrategia, va a ubicarse en las entradas de las tres grandes calzadas que unían a Tenochtitlan con tierra firme, ¿no? Entonces, en el área de Coyoacán, en el área de Tacuba, en fin, va a tener este control. Y el mismo Cortés va a dirigir el ataque por agua, es decir, él con aquellos bergantines va a atacar a las miles de canoas que asediaban también a los españoles, ¿verdad? Va a atacar y va a estar asediando a la ciudad. Entonces, digamos, estamos viendo una ciudad totalmente, rodeada, ¿verdad? Sin agua potable. No se le puede abastecer además de alimentos porque los bergantines lo impiden en cuanto al control que también empiezan a tener sobre el lago. O sea que la situación es muy difícil y se nos relata cómo
en un momento dado, pues la gente ya no tiene que comer, ¿no? También empieza una mortandad. A ello se une que ya había habido la epidemia de viruelas que va a costar la vida a Cuitláhuac, ¿no? Y a quien va a suceder en el trono, Cuauhtémoc, este joven de la nobleza mexica, ¿verdad? Y que va a encabezar lo que era la defensa de su ciudad de Tenochtitlan. Entonces, sabemos a través de Bernal Díaz, de las cartas de relación de Hernán Cortés, cómo se está dando toda esta defensa. Fue, como lo relatan ellos, muy, muy difícil. Un día avanzaban, tomaban ciertas posiciones, al día siguiente eran recuperadas por los mexicas, luego avanzaban por otro lado, en fin, una serie de escaramuzas, muchas muertes, según se relata, por ambos bandos, ¿no? Finalmente, después de cerca de 3 meses de asedio, Tenochtitlan va a caer en poder de los españoles. Para esto, las fuerzas indígenas se han ido replegando hacia Tlatelolco, que era la otra ciudad mexica también. Se ha ido replegando hacia Tlatelolco y la última defensa se va a hacer en Tlatelolco. Allí es donde, los escuadrones mexicas y tlatelolcas, pues tratan de impedir la caída final de esta segunda ciudad mexica. Pero ya son los últimos combates, ya la gente está muy diezmada por lo que ya hemos comentado, el hambre, en fin. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, aquí tenemos el relato, las palabras de Bernal Díaz, que nos va a comentar cómo va a caer Tlatelolco en poder de Hernán Cortés y sus gentes. Entonces leo en ese capítulo 46 lo que nos menciona Bernal Díaz. Dice: y entre tanto que le llamaron, mandó aparejar un estado lo mejor que en aquella sazón se pudo haber, con petates y mantas y asentaderos, y mucha comida de lo que Cortés tenía para sí. Y luego vino Sandoval y Holguín con el Cuauhtémoc, y le llevaron entre ellos dos, entrambos a 2 capitanes ante Cortés. Y después se vio delante de él, Cuauhtémoc, cuando ya lo llevan delante de Cortés, y después se vio delante de él, le hizo mucho acato, y Cortés con alegría le abrazó y le mostró mucho amor a él y a sus capitanes. Y entonces el Cuauhtémoc dijo a Cortés: Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. ¿Cuándo ocurrió este hecho, el aprisionamiento de Cuauhtémoc, con lo cual obviamente van a cesar ya las hostilidades entre ambos bandos, ¿no? Nos lo dice un poquito más adelante el mismo Bernal. Comenta: prendióse a Cuauhtémoc y sus capitanes en 13 de agosto, a hora de víspera, en días del señor San Hipólito, año de 1521 años, 1521. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora la Virgen Santa María, su bendita Madre. Amén. Llovió y relampagueó y tronó aquella tarde y hasta medianoche mucho más agua que otras veces. O sea, caía y pues quizá un poco poéticamente podríamos decir que el cielo lloraba aquella destrucción de Tenochtitlan que ocurrió, como hemos visto, aquel 13 de agosto de 1521. Aquí es donde quería también volver a la lectura del capítulo 27 que hice con antelación. Recordemos allí la figura de Jerónimo de Aguilar, ¿no? Cómo se incorpora a las fuerzas españolas y está presente en aquel momento en que capturan a Cuauhtémoc. Vemos cómo
el joven guerrero, el capitán mexica, ¿verdad?, es llevado ante Cortés y hemos leído las palabras de lo que menciona Cuauhtémoc a Cortés. Aquí vale la pena comentar algo. El término de Tlatoani, que se le daba al máximo gobernante mexica, significa el que tiene la palabra, el que habla, ¿no? Tlatoa, el que se expresa, ¿no? Y esto es muy importante porque Cuauhtémoc, pues es eso, es el Tlatoani, es el capitán del ejército mexica y gran señor de Tenochtitlan. Entonces, como vemos, cuando llega ante Cortés, inmediatamente se dirige a él y le dice lo que ya hemos escuchado, es decir, he hecho lo posible por defensa de mi ciudad, toma el cuchillo que tienes al cinto y mátame luego con él. Y aquí viene una incomprensión total de las palabras de Cuauhtémoc. Volvamos nuevamente a retomar cómo se hacía esta triangulación de las lenguas. Cuauhtémoc habla el náhuatl, en él se expresa y dice esas palabras. La Malinche, como decíamos que habla el náhuatl y el maya, se lo traduce al maya a Jerónimo. Y Jerónimo de Aguilar se lo traduce al español a Cortés. Pero aquí hay un cambio, hay un no entendimiento de lo que se quiere o del sentido verdadero que Cuauhtémoc quiere decir. ¿Y en dónde está eso? En el momento en que él dice, toma el cuchillo que tienes en la cinta y mátame luego con él, no es ese mátame el que él quiere significar. Es un concepto muy diferente, es sacrifícame luego con él. ¿Por qué razón? Porque el destino de los guerreros capturados en combate era precisamente el de ser ofrendado y sacrificado a sus dioses. ¿Para qué? Para que, una vez muertos, su esencia fuera a acompañar al sol, ¿verdad?, desde el amanecer hasta el mediodía. O sea, eran los guerreros los que acompañaban al sol, que era además, el sol era Huitzilopochtli, era el gran águila, el gran guerrero, ¿verdad? Y entonces era privilegio de estos individuos muertos en guerra o sacrificados como producto de la guerra, los que acompañaban al sol en ese recorrido en la parte este del firmamento, ¿no? Esto tiene un contenido, como digo, muy diferente, porque Cuauhtémoc lo que está pidiendo es dame el destino que han tenido aquellos guerreros valientes que murieron o que perdieron en la guerra y se les aprisionó y son sacrificados para que yo pueda ir a acompañar al sol, a Huitzilopochtli. Cortés pues no lo entiende así porque tiene su propio pensamiento occidental, en fin, y lo que hace es, no, yo te perdono, ¿no? Muy cristianamente lo perdona, con lo cual impide que el gran capitán del ejército mexica, Cuauhtémoc, pueda cumplir con su ciclo como le estaba destinado a estos guerreros. Entonces, tiene que vivir. No quiero ni imaginarme qué pasaría por la mente del joven guerrero pensando que no puede cumplir su ciclo, que no va a ser sacrificado, ¿no? Cortés cree que le hace un favor, ¿no? Y el otro ha de haber pensado, pero qué señor más cruel, me condena a que yo viva y no a que acompañe al sol. Entonces, aquí ya viene una incomprensión total de una forma de pensar y de la otra. Y de ahí, como decimos, pues de ahí para el real. O sea, de ahí en adelante, pues ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Poco a poco se va imponiendo el pensamiento occidental, vienen toda una serie de cambios cualitativos, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, político, social, religioso, en fin, que va a dar por resultado, claro, lo que es esta nueva España, ¿no? Ahora bien, hay otro pasaje
también que nos relata Bernal Díaz del Castillo y que va a ocurrir después de todos estos acontecimientos sobre los que hemos comentado. Y es precisamente el de la muerte de Cuauhtémoc. Bernal Díaz mismo nos señala y nos dice cómo, quizá por cierto temor que Cortés tenía de que el Tlatoani y otros dirigentes que habían sido hechos prisioneros, pues que lo acompañaran a su viaje hacia las Ibueras, hacia por allá por Honduras, en fin, y se los lleva a este viaje, ¿no? Pero dice Bernal que en un momento dado se habla de una conspiración, es decir, de que Cuauhtémoc y los otros dirigentes están haciendo ciertas conspiraciones que se van a sublevar, que se van a levantar y en contra de los españoles, ¿no? Entonces Cortés de inmediato manda hacer un juicio sumario a Cuauhtémoc y a los otros señores, ¿verdad? Y los encuentra culpables y de inmediato determina la ejecución de estos señores. Y es así como son ahorcados, son colgados ya de regreso de las Ibueras. Se ha señalado que quizá fuese en lo que hoy es el estado de Tabasco, por allí, en donde ocurre este acontecimiento. Bernal, por cierto, está molesto con esta muerte del Tlatoani. No está de acuerdo y así lo señala en el escrito. Dice que él, en pocas palabras, que no está de acuerdo con el capitán Cortés, en fin, en la forma que se actuó, que Cuauhtémoc siempre había sido bueno con ellos, en fin, un hombre amable, en fin. El hecho es que se da cuenta que aquello ha sido un juicio demasiado rápido para deshacerse de la figura de los señores mexicas. Entonces, pues, este relato es fundamental y creo que es uno de los pasajes que nos llevan a reflexionar sobre esta idea, esta pretensión de que Bernal no es quien escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, sino que fue Hernán Cortés, como lo sustenta Duverger. Porque creo que sería muy difícil que un capitán de la altura de Cortés, vaya a decir allí en uno de los pasajes que más le han sido criticados en su vida a Cortés, vaya a estar en contra de su misma actitud, o sea, de mandar a matar a Cuauhtémoc, ¿no? En fin, el hecho es que así ocurren estas cosas. Cuauhtémoc muere hacia 1525, es ahorcado después de ese su juicio, ¿verdad? Y Cortés regresa a la Nueva España, a la capital, ¿verdad? Y allí ya se va a establecer, va a empezar ya todo lo que son estos gobiernos de la colonia, ¿verdad? Con el primer virrey de México y, en fin, sabemos ya todo lo que va a ir ocurriendo. Entonces, pues, yo lo que he querido a través de este relato y de esta lectura es hacer ver esas palabras que nos ha dejado Bernal Díaz del Castillo y que, como decía yo al principio, son esenciales para poder entender la historia de México, sobre todo en aquel momento de ese encuentro entre dos mundos diferentes, entre dos sociedades diferentes, entre dos formas de pensamiento diferentes, ¿verdad? Y que finalmente, pues, va a dar lo que es el México de hoy. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.